Denise Dresser. En Aristegui Noticias. ¿Cuál es la verdadera razón y el trasfondo de la reforma que pretende la presidenta de México, Denise Dresser? Buen día, bienvenida, nos propones este tema. ¿Cómo estás? Buenos días, un gran placer estar aquí. He estado pensando mucho sobre el Plan B, he leído tanto la reforma como los comentarios y aquí va el mío desglosado en 5 puntos. Me parece que el Plan B es un plan preparado para usar la boleta como botín político. No es solo una reforma, es una estrategia para acrecentar el poder y el control del partido en el gobierno, Morena. Y nace, como ya lo sabemos, de una derrota, no hubo mayoría calificada para reformar la Constitución, pero lo que hemos visto en respuesta a eso es cuando la democracia impone límites, en este caso no se consiguieron los votos, el oficialismo no se detiene, rodea, ajusta, reescribe por partes lo que no pudo escribir de una sola vez ni lograr de manera consensada con sus partidos satélite, vientres de alquiler, como lo son el Partido Verde y el PT. Y así opera el poder cuando no acepta contrapesos. El objetivo tiene claramente una fecha, la elección del 2027. El primer punto, la presidenta en la boleta. El riesgo mayor es muy claro. Claudia Sheinbaum quiere aparecer en la boleta mediante la revocación de mandato. Hoy existe una prohibición para evitar que esa consulta coincida con las elecciones intermedias. El Plan B elimina esta restricción y el resultado es convertir la elección intermedia en un plebiscito sobre una presidenta popular. Y esto no es participación ciudadana orgánica, es el uso político de una figura diseñada para rendición de cuentas, como lo son las figuras de la revocación del mandato y la consulta popular. Pero esto es un retorcimiento de las figuras para volver las campañas desde el poder con el poder. Es una intervención que altera la equidad electoral, que en su momento llevó hace años a López Obrador a decirle a Fox, ya cállate chachalaca, cuando sentía que el presidente estaba usando su peso político para intervenir en la elección, que es lo mismo que haría Claudia Sheinbaum. Segundo punto. Esto llevaría a una campaña permanente institucionalizada. El Plan B abre la puerta para que la presidenta difunda y promueva el voto, y dicho sin eufemismos, es propaganda oficial permitida cuando antes no lo era, y permitida con todos los recursos del Estado, con mañaneras, giras, programas, cobertura mediática, espectaculares. Recordemos cómo fue la campaña de Es Claudia cuando se dio esa supuesta primaria de Morena hace años. Y además se reduce la veda electoral permitiéndole a la presidenta usar tiempos del Estado en medios. Más tiempo para hablar, menos tiempo para callar, y se legaliza entonces la ventaja, se institucionaliza la desigualdad porque otros partidos no tendrían acceso a esa ventaja que ella se da a sí misma. Tercer punto, vemos la intención evidente de centralizar el poder local. La iniciativa propone un diseño uniforme para municipios y congresos locales, menos regidores, topes presupuestales, estructuras reducidas, pero eso que se vende como austeridad es centralismo. No todos los territorios son iguales, no todas las realidades son intercambiables, y homogeneizar implica debilitar, es quitarle capacidad a lo local, quitarle capacidad a la estructura federalista para concentrarla en la nacional. Ya vivimos ese modelo, venimos de ahí, de los 80s, los 90s, y costó, como todos lo sabemos, o quienes tienen memoria, décadas desmontar esa estructura centralizada. También vemos, punto 4, una clara intención de debilitar el sistema electoral. Recortar estructuras electorales no es necesariamente eficiencia automática, entraña un gran riesgo. Menos personal, menos capacidad técnica, menos margen de operación,
un sistema más frágil en un momento más exigente. La democracia sí cuesta y hay formas en las que se puede reducir ese costo, pero no formas que ataquen con la certeza electoral que tanto tiempo costó construir. Reducir esa inversión en este momento no abarata la democracia, más bien la precariza. Y mi quinto punto: al haber más concentración hay menos pluralidad. Limitar la representación local tiene consecuencias: menos regidores, menos voces, menos contrapesos, más control. Y durante años México diseñó reglas precisamente para evitar la hegemonía de un solo partido. El Plan B hace lo contrario, reduce los espacios para la diversidad política, para que no se pueda expresar esa diversidad política. Lo dice de otra manera, pero produce el resultado contrario. Y Carmen, sí quisiera resaltar que quienes dicen que México es excepcional, que está dando clases de democracia al resto del mundo, nada de esto que está haciendo Claudia Sheinbaum es nuevo. En Hungría lo vimos, en Polonia lo vimos, en Turquía lo vimos con líderes muy criticados, Orbán, Erdogan, gobiernos electos que reformaron leyes para inclinar el terreno de juego sin formalmente romper la legalidad. Todo esto fue aprobado por sus parlamentos, por sus congresos, cambios graduales, justificados, técnicos, pero acumulativos. Y esto se llama erosión democrática. Susan Stokes, profesora de Chicago, acaba de publicar un libro que se llama Backsliders: cómo es que los presidentes democráticamente electos van eliminando la democracia. Y esto no llega, el proceso no sucede con dictaduras abiertas, llega con reformas que parecen menores, pero cambian todo. Y esto además se presenta como el combate a privilegios, austeridad, simplificación, cercanía con el pueblo, pero el discurso no coincide con el diseño, porque los privilegios para Morena se mantienen. Ya fueron anunciados en la última Asamblea General, ahí estaba presente otra vez Andy López Beltrán hablando de cómo va a haber estos coordinadores estatales, porque la ley impide que empiecen las campañas adelantadas, pero esos coordinadores se van a volver los candidatos para las gubernaturas de Morena. O sea, se van a legalizar e institucionalizar las campañas adelantadas al estilo de Andrea Chávez. Y lo que no se toca es lo que verdaderamente necesitamos. Nadie niega que el sistema electoral requiere reformas para frenar el dinero ilícito, el ingreso del narcotráfico, mejorar la fiscalización, sancionar abusos en tiempo real y eliminar o tratar de combatir de mejor manera las trampas reales que cometen todos los partidos. Pero nada de eso está aquí. El Plan B no está corrigiendo fallas estructurales, está tratando de desmantelar obstáculos políticos. Entonces, el 2027 ya se anuncia a través de este plan como una elección desigual. Si la presidenta está en la boleta, si se puede hacer campaña desde el cargo, si el árbitro está debilitado, si las reglas a nivel local reducen la competencia, la elección deja de ser equitativa. Y sin equidad, la democracia es apariencia, es simulación. Entonces no veamos esto como un ajuste técnico o como un simple ahorro, es una redefinición del juego. Y lo que hemos visto una y otra vez es cuando las reglas estorban para Morena, se cambian. Cuando los límites incomodan para el partido gobierno, se eliminan. Cuando la competencia es incierta, se inclina. Y todo esto se hace en nombre del pueblo, de la democracia real, del ahorro. Pero la pregunta, Carmen y auditorio, es inevitable. ¿Queremos elecciones donde todos compitan en condiciones de igualdad o elecciones donde quien gobierna también decide cómo se juega? Porque eso y no otra cosa es lo que entraña el Plan B, Carmen.
Ni más ni menos, totalmente de acuerdo. Estamos hablando de una reforma que tiene un propósito clarísimo, más allá de la austeridad y de que no se gaste tanto dinero, que ese es el pretexto principal para que el asunto sea transitable en la opinión pública y que digan sí, hay que dejar de gastar dinero para las elecciones y todo lo que eso significa. Pero aquí evidentemente se está observando claramente pues una intención alevosa, ¿no? Al final de cuentas. Porque alevoso es querer aprovechar una circunstancia electoral donde se jugarán 17 gubernaturas. Será una elección enorme la del 2027, desde la tribuna presidencial promoviéndose a la presidenta y en consecuencia y en extensión promoviendo a su propio partido en una elección que se convertirá en otra cosa, en una elección que ya de por sí hay todos estos factores que han ido adelgazando la calidad democrática mexicana, por decirlo suavecito, y en este caso pues sí se ve clarísima la idea de que en esta reforma o con esta reforma se pretende poner a Claudia Sheinbaum en la boleta y en consecuencia darle esa autorización que lo dice la iniciativa, que por cierto no está siendo discutido, que no fue expuesto tan claramente como sí se puede leer en la iniciativa, que ella puede hacer campaña al final de cuentas, que dado que se tiene que poner a consideración de la sociedad mexicana si queremos que se mantenga o no en la presidencia, pues en consecuencia ella puede y debe y hará, en todo caso si esto se consuma, pues se campaña a favor suyo, de su gobierno y en consecuencia, pues todo su aspecto político. Y ese es el tema. El tema principal es ese. Sí, y yo lo siento como una alta traición por parte de Morena. Quizá esto suene muy duro, pero hay que recordar cómo se comportó la izquierda en las elecciones que sintió inequitativas. Claro. Cómo combatió la intervención presidencial, las reformas electorales que empujó precisamente para que el partido en el poder no pudiera comprar tiempo en los medios, para que el presidente no pudiera intervenir, para que no se alterara la equidad, y ahora en el poder vemos que reproduce todos esos patrones. Y quizá esto ya no le duela al partido, cómo le produces vergüenza a quien ya no la tiene. Pero creo que la historia juzgará severamente este retroceso inducido por un partido que fue víctima de estas prácticas y ahora se apropia de ellas, las reproduce y de manera más abierta, más descarada, Carmen. Pues ahí está. Por lo pronto ya tanto el Partido Acción Nacional como el PRI, como MC, desde luego han dicho que no van a votar este llamado Plan B, que es como se le han llamado esta nueva iniciativa, una vez que el anterior no logró los votos suficientes para tener mayoría calificada y sus aliados, Partido Verde y Partido del Trabajo, no votaron esa primera iniciativa. Ahora viene esta segunda iniciativa. No votarán ni el PAN, ni el Verde, ni el PAN, ni el MC, ni el PRI. Pero preguntemos qué va a pasar con el Verde y con el PT, porque también han salido algunos integrantes de estos partidos que tampoco están viendo con buenos ojos esto. Pues el Verde y el PT, dada su naturaleza, están viendo a ver qué les dan, qué les ofrecen, qué les otorgan a cambio de un voto favorable. Y recordemos que para pasar estas iniciativas contenidas en el Plan B, ya no se va a requerir mayoría constitucional, sino simplemente una mayoría en el Congreso que Morena buscará comprando votos, comprando voluntades. Y creo que las posiciones críticas que han esgrimido algunos representantes del Verde y el PT son para encarecer la compra de esos votos en el Congreso. Simplemente lo veo como estrategia, no veo al Verde y al PT asentados en convicciones firmes, han sido partidos muleta, como lo dije, vientres de alquiler. El Partido Verde, recordémoslo, fue creado por el propio Carlos Salinas para dividir el voto opositor. Ha sido acompañante del PAN, del PRI, y ahora forma parte del oficialismo del partido Movimiento, que como se proclama Morena,
y al final del día, si el PT y el Verde votan a favor, ya sabremos por qué. Y habríamos de esperar también qué tipo de reacción, si es que la hay, de los congresos de los estados, porque también hay un conjunto de recortes. Bueno, a ver, hay un montón de recortes planteados, de recursos económicos, de reducción de las estructuras, y la cuestión es si habrá ahí también algún tipo de reacción. Sí, porque aquí el gobierno federal está tratando de intervenir en cómo se ejerce el poder a nivel local. Y yo no veo mucha disposición por parte de los ayuntamientos para reducir las estructuras de gobierno por las cuales se ha votado. Es un golpe, y no soy la única en decirlo, al federalismo, un federalismo que ha sido, sí, ineficiente, en muchos sentidos disfuncional, pero que tiene en realidad pocos años de existir en términos de la vigencia del federalismo vis-a-vis la historia de México. Y hay que recordar los efectos que trajo consigo históricamente la centralización, que era precisamente la falta de democracia a nivel local, a nivel estatal. Se peleó mucho precisamente para tratar de empoderar a las estructuras locales para que ahora de un tajo la presidenta diga, no, por cuestiones de ahorro. Y me parece que esa coartada moral o disque moral del ahorro es absolutamente fársica. Cuando vemos lo que el gobierno gasta y ha gastado en Dos Bocas, en el Tren Maya, en el AIFA. Ayer salió una nota sobre el AIFA que en el último año recibió 13 millones menos de pasajeros de lo esperado. Toda una serie de obras que terminaron costando mucho más de lo que se había previsto por mala planeación, muchas de ellas con serios problemas en términos de calidad. Pero si se trata de reducir gastos y privilegios, deberían empezar en otro lado, y no vemos esa intención. Me parece un discurso y una narrativa engañosa, Carmen. Pues ahí está el panorama que estamos siguiendo de cerca. Por cierto, si yo no me equivoco, dijiste que no es una reforma constitucional, pero sí lo es. Porque sí, tienes razón, hay algunos puntos de ella que son constitucionales. A ver, el artículo 35, que tiene que ver con precisamente con la revocación de mandato, que es precisamente el tema central de que estaría Claudia Sheinbaum en la boleta en 2027 o 2028, porque se dará la opción de que fue el tercer año o el cuarto, pero sí es una reforma constitucional y sí se requiere a sus aliados del Partido Verde y del PT, y en todo caso ir a los congresos de los estados para que entonces tenga la mayoría suficiente y pueda convertirse en reforma constitucional. Así que veremos si esta segunda iniciativa tendrá o no los apoyos suficientes para Sheinbaum, dadas sus características, y lograr su propósito pues próximamente, porque ya están pensando votarla antes de Semana Santa. Sí, y qué bueno que lo mencionas, sí, tienes razón, porque hay incluso un cambio que está generando mucho escozor, el de quitar la paridad de género en los gobiernos locales. Que el gobierno dijo que era un error, después dijo que se tenía que corregir, que alguien lo corrigiera, pero sí vale la pena recordar que cuando el PT y el Verde no aprobaron el Plan A, Morena los presentó como traidores a la patria, que solo querían defender sus privilegios. Le quitaron al Plan A lo que no le gustaba al PT y al Verde, que era los plurinominales y el tema de la reducción del financiamiento público a los partidos, y ahora pasaron de traidores a otra vez aliados indispensables a quienes ya no se les critica su falta de moralidad, ética o defensa de sus privilegios, en aras de que aprueben esta segunda encarnación de un plan que nuevamente busca control y promoción y desventajas inequitativas, o sea, el retirar los privilegios, pero mantener los privilegios político-electorales y mediáticos de Morena, Carmen. Pues ahí está este comentario que te agradecemos compartas esta mañana. Saludos, Denise Dresser, seguimos en contacto. Un abrazo. Saludos, buen día. Gracias, doctora, por estar aquí. Hasta la próxima. Volvemos. Denise Dresser en Aristegui Noticias.